Sean bienvenidos a esta explicación sobre la carga de la prueba, la carga dinámica de la prueba y la prueba de indicio. Mi nombre es Camilo Vélez y hoy vengo a explicarles sobre estos temas. Ok, entonces comenzamos con la carga de la prueba. La lógica en el derecho actualmente nos indica que quien alega un hecho en un juicio debe probarlo, ya que el alegato no constituye por el solo hecho prueba. Sobre este supuesto se pretende constituir el concepto de carga de prueba. Una sentencia del Consejo de Estado, la sentencia 26 de mayo de 2010, nos trae cierta definición de lo que se considera carga de prueba y nos dice que es una noción procesal que consiste en una regla de juicio que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan demostrados y que además le indica al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados tales hechos. Ok, teniendo en cuenta esta definición, podemos sacar dos aspectos bien importantes. El primero es que las partes son libres en su actuar para obtener la consecuencia jurídica del supuesto de hecho de la norma que desean aplicar en un caso concreto, lo que se conoce como principio de autorresponsabilidad de la prueba. Y segundo, que con este actuar lo que hacen las partes es trazarle al juez un camino de cómo se debe fallar. Ok, la carga de la prueba tiene una finalidad y su finalidad es que se puede sintetizar en dos aspectos. Lo primero es que se refiere al papel orientador que les indica a las partes la necesidad que le alcancen los resultados o consecuencias jurídicas que desean obtener, ya que en el caso de no realizar un despliegue correcto de la actividad probatoria, obtendrán una decisión adversa a la que se pretendía o a la que se quiere llegar. El segundo aspecto es que hace referencia a la posibilidad que tiene el juez para fallar en contra de la parte que ha incumplido con la carga de la prueba. Para efectos de entender y explicar mejor lo que es la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba, pues voy a tener en cuenta el sentido general para explicarlas. Esto teniendo en cuenta las modalidades de la carga de la prueba aplicables en Colombia, que son el onus probandi estático y el onus probandi dinámico. Sirviéndonos un poco ya la definición que adopta el Consejo de Estado en la sentencia del 26 de mayo de 2010, que ya fue mencionada. A continuación se analizarán las nociones de la carga de prueba estática y la carga de la prueba dinámica. De la carga de la prueba estática, esta noción hace referencia a una carga de la prueba en la que se prevalece una visión un poco tradicional del derecho. Esta se fundamenta en lo siguiente, y son tres cosas. El primero es que incumbe probar al demandante. Lo segundo sería que el demandado es quien debe probar los hechos en que se sustenta toda su defensa y todos sus alegatos. Y el tercero es que si el actor o el demandante no prueba, pues se tendrá como absuelto al demandado. Bajo los supuestos normativos para determinar a quién le corresponde probar un hecho, es menester puntualizar dos aspectos importantes. El primero se refiere a cuál es la posición procesal adecuada por cada parte, o sea, demandante y demandado. Y el segundo, sobre cuál es el efecto jurídico que cada una de ellas persigue, es decir, que para establecer a quién le corresponde la carga de probar un hecho, se debe considerar de un lado a la parte y del otro lado el efecto jurídico invocado por este. En esta visión un poco tradicionalista, la carga estética de la prueba, quien persigue la obtención de una consecuencia jurídica, tiene que acreditar o tiene la carga de acreditar los presupuestos fácticos de la norma que prevé. Aquí, si la parte eleva la pretensión, debe dirigir su actuación en el proceso a fin de probar los hechos que le favorezcan, en sentido estricto,
tiene la autorresponsabilidad que en el proceso aparezcan demostrados los hechos que al fin de obtener una providencia, una decisión favorable. Ok, nos remitimos ahora a la carga dinámica de la prueba. Esta se refiere a una noción que aplica un paradigma más laxo en el derecho probatorio, usada por el juez cuando de la aplicación de los presupuestos tradicionales de la carga de la prueba existe la posibilidad de que quede la verdad al margen del proceso ante un marcado desequilibrio entre las partes, radicado en que sobre una de ellas pesa la imposibilidad de aportar la prueba en relación con los hechos que ésta sustenta. Entonces, la norma que involucra y la pretensión que persigue, pues de aquí el juez, con el objeto de dar prevalencia a la verdad o invocando la equidad, puede distribuir la responsabilidad de probar tales hechos entre las partes, en atención al criterio ya mencionado, que es la favorabilidad de posesión de cada parte respecto a la tarea de desahogar la prueba en cuestión, sin consideración al efecto jurídico procesal que una u otra parte persiga. Ahora, en la modalidad dinámica ya no se trata de la mera autorresponsabilidad de las partes de demostrar los hechos que constituyen el presupuesto fáctico de la norma cuya aplicación estos reclaman, sino la responsabilidad de esta relativa a probar bien sea tales hechos o los que el juez imponga probar, apelando a la facultad de distribución de la carga de la prueba. De ese modo, la autorresponsabilidad es relativa, conforme a la experiencia de cada caso y a la distribución de responsabilidad de probar los hechos que el juez estime necesario realizar en procura que en el proceso aparezcan demostrados los hechos en que se fundan todos los alegatos de las partes, indistintamente cuál es la posición procesal ocupada, es decir, demandante o demandado por cada una de ellas, y cuál es el efecto jurídico que están persiguiendo dentro de ese proceso. Tocar otros aspectos dentro de la carga de la prueba, y estos son la carga de la prueba formal y la carga de la prueba material. Dentro de la regla sobre la carga de la prueba hay que aludir a que esta no solo tiene distintos destinatarios, sino que también es aplicable a diferentes momentos procesales. Entonces, las partes tienen que probar sus hechos en la fase probatoria, o a veces antes, si se ve frente a la necesidad pues de formular ciertas pruebas con el fin de conseguir una sentencia favorable a lo que se quiere, ¿cierto? Ahora, las reglas de la carga de la prueba tienen como principal destinatario al juez. Esto generalmente, pero también indirectamente se constituyen en un estímulo para las partes. Entonces aquí conviene distinguir que la carga de la prueba formal tiene como destinatarios a las partes en la fase probatoria, indicando qué hecho se debe probar por parte de ellas con el objetivo de conseguir una sentencia favorable, de acuerdo a sus pretensiones o a sus resistencias. En cuanto a la carga de la prueba material, está dirigida de forma directa hacia el juez, en donde se le indica cuál debe ser el sentido del fallo en los que algún hecho importante permanezca incierto, entrando en juego la fase decisoria. Entonces, analizando la carga de la prueba desde un doble plano, es necesario decir que la distribución de la carga probatoria encuentra su razón de ser en el principio de aportación de las partes, en donde el juez tenga que realizar un juicio de valor para que se solucionen tales asuntos. Quedándonos ya en materia penal, pues les voy a explicar la carga dinámica de la prueba en el área penal colombiana. Entonces, esta por regla general en materia penal recae en los hombros de la Fiscalía,
quien por ser el ente acusador debe probar naturalmente la culpabilidad del imputado, dado que se tipificó una acción delictiva. Ahora, esto para algunos doctrinantes no es posible, no se puede intervenir esa carga de la defensa en ningún caso, pero contrario a lo que dicen estos doctrinantes, la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Penal ha hecho aportes notorios sobre el tema, diciendo todo lo contrario. Esto implica que la defensa también puede realizar actividades investigativas cuando observe la necesidad de probarle al juez un hecho importante para el esclarecimiento de sus intereses. Solo bastará con generar esa duda en el tercero imparcial, que sería el juez. Ahora, una forma adecuada de asumir la carga de la prueba es a partir de la estructura de la conducta punible. Entonces, a manera de ejemplo, si se trata de un homicidio, un delito de homicidio, el fiscal deberá tener presente que la obligación de probar implica la ocurrencia real de la muerte, la existencia de una agresión injusta, la identidad del agresor, el nexo causal entre la agresión y el resultado, y en general todos los aspectos relevantes para el caso, tales como la ocurrencia de circunstancias de mayor o menor punibilidad. Pero la defensa deberá probar si hubo culpabilidad del hecho punible o no, dolo generando así una inocencia prevalente para ese imputado. Y entonces aquí se invierte la carga probatoria y se convierte en una carga dinámica de la prueba, donde la defensa deja de ser un sujeto procesal pasivo y se convierte en un activo como el ente acusador que sería la fiscalía. ¿Cómo funciona la aplicación de la carga de la prueba en el sistema penal acusatorio colombiano? En el sistema penal acusatorio actualmente vigente en nuestra legislación se consagra, como ya se ha dicho anteriormente, que la carga de la prueba la tiene en cabeza la Fiscalía General de la Nación. Entonces, así como puesto en conocimiento del ente fiscal una noticia criminal, bien sea a través de una denuncia, un informe policial, una querella, etc., se inicia la actividad investigativa en la que se hace uso de toda la infraestructura con la que cuenta la institución, y a través de sus organismos de polijusticia judicial se cumple una serie de órdenes que tienen como finalidad establecer la real ocurrencia del hecho punible y la individualización e identificación de sus autores o partícipes. Entonces, se ha estipulado, se ha dicho que en ningún caso esta carga probatoria puede ser trasladada al procesado y a su defensa. Entonces, siendo así las cosas, pues podría decirse que en el ámbito penal no sería procedente la aplicación de la figura de la carga dinámica de la prueba, pues el investigador goza de una serie de garantías como la presunción de inocencia, el indulto pro reo, el derecho a la no autoincriminación, a guardar silencio, y si la Fiscalía no cuenta con los suficientes elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida de la que se pueda inferir de manera razonable la responsabilidad penal del procesado, a este no le compete aportar pruebas que conlleven a probar su inocencia. Esta se presume en tanto no se logre desvirtuar. Ahora, el concepto de carga dinámica de la prueba implica que el onus probandi recae sobre el sujeto procesal que esté en mejores condiciones de aportar la prueba pertinente para así poder sustentar sus pretensiones. Ante la actividad investigativa de la Fiscalía en la que se cuente con prueba de cargo contra el procesado, le corresponde a la defensa asumir no una actividad pasiva, como bien podría serlo, ¿cierto?, sino una verdadera actividad en la que se logre aportar pruebas que desvirtúen la teoría del caso de la Fiscalía, en base a la cual fundamenta su acusación. Entonces, solo en estas circunstancias podríamos decir que la carga de la dinámica de la prueba la tiene el procesado a través de su defensa técnica.
¿Cómo funciona la carga de la prueba y la presunción de inocencia? Bueno, se tiene claro que en ningún evento el imputado está obligado a probar su inocencia. Ahora, si la Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal delegado, un determinado asunto penal, no logra desvirtuar la presunción de inocencia, ni tampoco le es dable solicitar una sentencia condenatoria con fundamento en el convencimiento de más allá de toda duda razonable sobre la responsabilidad penal de una persona investigada, pues no es dable exigir al procesado que aporte pruebas que demuestren su inocencia, y más aún teniendo en cuenta que la duda favorable es para él y puede obtener un fallo absolutorio. Ahora, según la Corte Constitucional en su sentencia C-774 de 2001, consagra que la presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona investigada penalmente que se ha señalado de un comportamiento descrito como delito no está obligado a presentar ante el juez prueba alguna demostrativa de la ocurrencia del hecho ni de la ausencia de responsabilidad. En esto se impone la contraprestación que serán las autoridades quienes deben demostrar la tipicidad y la culpabilidad en los términos en que la interpretación constitucional también lo ha decantado. Tener una prueba de indicio. Se entiende por indicio cualquier hecho conocido del cual se infiera por sí solo o conjuntamente con otros la existencia o inexistencia de otro hecho desconocido. ¿Mediante qué? Mediante una operación lógica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos o técnicas especiales. Ahora tenemos el indicio como medio de prueba. Esto es importante, es más, ha sido objeto de discusión. La prueba indiciaria se impone tanto en el proceso penal como en el proceso civil, en los pleitos laborales, como en los litigios administrativos, etc. Ahora, los tribunales y autoridades necesitan de ella siempre y por doquier. Los indicios son una prueba crítica, lógica e indirecta. Ahora, no pueden ser una prueba histórica, ni representativa, ni mucho menos directa, porque su función probatoria consiste únicamente en suministrarle al juez una base de cierto hecha, de la cual puede inferir indirectamente y mediante razonamientos lógicos basados en normas generales de la experiencia o en conocimientos científicos o técnicos especializados. Un hecho desconocido cuya existencia o inasistencia está investigando. En la prueba de indicios, ni el juez está observando el hecho, ni se está representando. Lo que él tiene es un hecho que le sirve para indicarle otro. Por ejemplo, de acuerdo a las actas de levantamiento de cadáveres y el estado de los cadáveres, estas no representan una velocidad. El juez no inspecciona, no observa directamente la velocidad, pero el estado de los cadáveres indica el exceso de velocidad que iban las víctimas al momento de suceder un accidente, lo que le hace inferir al juez un hecho de estas actas de levantamiento de cadáveres. Con esto finalizo el video. Muchas gracias por la atención prestada.